¿Qué sucede cuando Dios nos lleva por caminos donde el pan escasea, pero la fe es puesta a prueba? ¿Y si el desierto no fuera un castigo, sino una escuela diseñada para enseñarnos a depender de Él? En Deuteronomio 8, Dios invita a su pueblo a recordar un camino difícil, no para reprocharlo, sino para revelar algo más profundo. ¿Por qué permitió el hambre? ¿Por qué sostuvo al pueblo con maná día tras día? Este capítulo confronta una verdad que sigue vigente hoy. El hombre no vive solo de lo que puede ver, tocar o acumular. La verdadera vida se sostiene por cada palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta no es si Dios puede proveer pan. La pregunta es si estamos dispuestos a vivir dependiendo de Él, aun cuando el pan no parece suficiente. Deuteronomio 8 comienza con un llamado que no mira solo al futuro, sino al pasado. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Dios no le habla al pueblo desde la comodidad de la tierra prometida, sino desde la memoria del desierto. Y esto es clave, porque el desierto no fue un error en el plan de Dios, fue parte esencial de su diseño. Dios no llevó a Israel por el camino más corto, sino por el más formativo. El desierto fue largo, difícil y repetitivo, pero tenía un propósito claro: tratar el corazón del pueblo. Allí no había distracciones, no había abundancia, no había seguridad humana, solo Dios y la necesidad constante de depender de Él. El texto dice que Dios los humilló y los probó, no para destruirlos, sino para saber lo que había en su corazón. Esta expresión no significa que Dios ignorara su interior, sino que el desierto sacaría a la luz lo que realmente habitaba dentro de ellos. Las pruebas no crean el corazón, lo revelan. En el desierto, el pueblo descubrió si confiaba en Dios solo por lo que recibía o por quién Él era. Aquí se rompe una idea muy común: pensar que las dificultades son siempre señal de castigo. Deuteronomio 8 muestra lo contrario. El desierto fue un aula espiritual. Cada día sin pan asegurado, cada jornada sin dirección visible, cada noche sin certezas humanas, enseñaba una lección profunda: Dios es suficiente. Dios no estaba interesado solo en llevarlos a una tierra, estaba interesado en formar un pueblo. La promesa no podía sostenerse con un corazón orgulloso, autosuficiente, rebelde. Antes de la abundancia debía haber dependencia. Antes de la herencia debía haber obediencia. El desierto preparó al pueblo para no perderse cuando todo les fuera dado. Para dentro está cuando todo les fuera dado. Este pasaje también nos enseña que Dios usa los procesos largos para trabajar lo que no se corrige rápidamente. El desierto no se resuelve en un día porque el corazón tampoco cambia en un día. Dios es paciente pero intencional. Cada etapa tenía un propósito, aunque el pueblo no siempre lo entendiera. Deuteronomio 8 nos invita a reinterpretar nuestras propias temporadas difíciles. No todo desierto es señal de abandono. Algunos desiertos son evidencia de que Dios está formando algo más profundo en nosotros. Él permite la falta para enseñarnos a confiar. Permite el silencio para enseñarnos a escuchar. Permite la debilidad para mostrarnos su fidelidad. Esta primera parte del capítulo establece una base fundamental para todo lo que sigue. La vida con Dios no se construye solo en la abundancia, sino en la dependencia. Y el desierto, lejos de ser un castigo, fue el lugar donde Israel aprendió que vivir no es solo llegar al destino, sino caminar cada día confiando en la voz de Dios. Así, Deuteronomio 8 comienza recordándonos que antes de enseñarnos a prosperar, Dios nos enseña a depender. Porque solo el que aprendió a vivir con Dios en el desierto puede permanecer fiel cuando llega a la tierra prometida. Dios continúa hablando al corazón del pueblo y revela una de las lecciones más profundas del desierto. La necesidad no fue abandono, fue instrucción divina. El texto lo expresa con claridad. Deuteronomio 8, 3 por Selai, se narra: y te humilló y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Dios permitió el hambre, pero no para destruirlos. Permitió la carencia para quebrar la autosuficiencia y formar dependencia. El hambre sacó a la luz una verdad incómoda: el pueblo no podía sostenerse por sí mismo. En el desierto no había campos que sembrar ni sistemas que controlar. Cada día dependían completamente de Dios. Aquí se revela un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura. Dios a veces permite la necesidad para corregir la fuente de nuestra confianza. Mientras el pueblo tenía reservas de Egipto, aún podía confiar en lo que traía consigo.
Pero cuando eso se acabó, Dios introdujo algo nuevo, el maná, una provisión diaria, sobrenatural y no acumulable. El maná no podía guardarse para el día siguiente. Esto no era un capricho, era una lección. Dios estaba enseñando al pueblo a vivir día a día, no a confiar en la acumulación, sino en la fidelidad constante de Dios. Cada mañana debían salir y recoger lo necesario. Cada mañana debían creer que Dios volvería a proveer. Este método divino confronta una mentalidad humana muy arraigada: querer seguridad sin dependencia. Dios pudo haberles dado provisión para meses, pero no lo hizo, porque el objetivo no era solo alimentarlos, sino reentrenar su corazón. La dependencia diaria mantiene viva la relación. La autosuficiencia la debilita. El texto dice que el maná era una comida que no conocían. Esto indica que Dios no solo provee, sino que provee de maneras que rompen nuestros esquemas. Él no siempre suple como esperamos, pero siempre suple como necesitamos. El pueblo tuvo que aprender a confiar en un Dios que provee de formas nuevas, no controlables. Aquí también se expone algo muy humano. El hambre revela el corazón. Cuando falta lo material, salen las quejas, los temores y las nostalgias engañosas. El pueblo muchas veces quiso volver a Egipto, no porque Egipto fuera bueno, sino porque la dependencia era incómoda. El corazón prefiere esclavitud conocida antes que dependencia en Dios. Si no ha sido formado, Dios permitió el hambre, pero nunca dejó de proveer. Esto enseña que la prueba no contradice el cuidado. La disciplina no anula el amor. El mismo Dios que permitió la necesidad fue el Dios que sustentó cada día. Nada faltó aunque no sobrara. Este pasaje nos confronta hoy con una pregunta profunda. ¿Confiamos en Dios solo cuando hay abundancia o también cuando dependemos de Él día a día? Porque Deuteronomio 8 nos enseña que Dios no solo quiere llenar nuestras manos, quiere formar nuestro corazón, y a veces la forma más eficaz de hacerlo es permitir la necesidad para enseñarnos a depender verdaderamente de Él. Y te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Nada fue casual. Todo fue formación. Dios ahora revela el propósito central de todo lo que permitió en el desierto. No fue solo hambre, ni solo maná, ni solo prueba. Fue una enseñanza profunda sobre qué sostiene realmente la vida. Deuteronomio 8, 3b se narra: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Esta declaración es una de las más poderosas de toda la Escritura. Dios no está despreciando el pan, está poniendo cada cosa en su lugar. El pan es necesario para el cuerpo, pero no es suficiente para el alma. El hombre puede estar alimentado físicamente y aún así estar vacío espiritualmente. En el desierto, Israel aprendió que aunque el pan sostiene el cuerpo por un día, la palabra de Dios sostiene la vida entera. El maná caía cada mañana porque Dios hablaba cada mañana. La provisión no era automática, estaba ligada a la voluntad y a la voz de Dios. Si Dios hablaba, había vida. Si Dios callaba, no había sustento. Aquí se revela una verdad que confronta profundamente al ser humano. La vida no depende primero de recursos, sino de dirección. El pueblo tenía maná, pero si dejaba de obedecer la voz de Dios, aún el maná perdía su propósito, porque la vida no se mantiene solo por lo que entra en la boca, sino por lo que gobierna el corazón. Este versículo desmonta la ilusión de autosuficiencia. El hombre puede trabajar, producir, acumular y asegurar pan, pero si vive desconectado de la palabra de Dios, su vida se vacía de sentido, dirección y estabilidad. La palabra no es un complemento, es el fundamento. Dios estaba enseñando a su pueblo que escuchar su voz era tan vital como comer, que obedecer era tan necesario como alimentarse, que depender de Él no era una debilidad, sino la forma correcta de vivir. El desierto formó un oído espiritual que aprendió a esperar la instrucción divina cada día. No es casualidad que siglos después Jesús citara exactamente este versículo cuando fue tentado en el desierto. Mateo 4:4 se narra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús confirma que esta verdad no era solo para Israel, sino para toda la humanidad. En el momento de mayor debilidad física, Jesús declara que la obediencia a la palabra es más vital que la satisfacción inmediata de la necesidad. Donde Israel aprendió con dificultad, Cristo lo vivió con perfección.
Este pasaje nos confronta directamente hoy. Vivimos en una generación obsesionada con asegurar pan, comodidad y estabilidad, pero muchas veces descuida la voz de Dios. Se cuida el cuerpo, pero se abandona el alma. Se busca provisión, pero se ignora dirección. Dios nos recuerda aquí que la verdadera vida no se mide por lo que tenemos, sino por a quién escuchamos. Porque la palabra de Dios no solo informa, sostiene, corrige, guía y da vida. No solo de pan vivirá el hombre. El pan sostiene un día, la palabra sostiene una vida entera. Y esta verdad, aprendida en el desierto, es la que prepara al pueblo para no perderse cuando llegue la abundancia. Después de revelar que la vida se sostiene en la palabra de Dios, el texto dirige la mirada a algo que muchas veces pasa desapercibido: el cuidado silencioso y constante de Dios en lo cotidiano. No solo proveyó maná, cuidó cada detalle del camino. Deuteronomio 8:4 se narra: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Este versículo parece sencillo, pero encierra una verdad profunda. Durante 40 años en un desierto hostil, sin recursos naturales suficientes, Dios sostuvo lo que humanamente se habría desgastado. Ropa que no se rompió, pies que no se dañaron, cuerpos preservados en medio de una caminata prolongada. Aquí Dios revela que su fidelidad no siempre se manifiesta en milagros visibles y espectaculares, sino en una preservación constante. El pueblo no se dio cuenta cada día de que su ropa no se desgastaba, pero el hecho de que no se desgastara era evidencia del cuidado continuo de Dios. Muchas bendiciones pasan desapercibidas precisamente porque son constantes. Este pasaje confronta una tendencia humana: valorar solo lo extraordinario y olvidar lo sostenido. El pueblo recordaba el maná, pero no siempre reconocía que cada paso estaba siendo guardado. Dios no solo los alimentó, los sostuvo física, emocional y espiritualmente durante todo el proceso. Aquí se revela algo hermoso. Dios cuida tanto de las grandes necesidades como de los detalles diarios. El vestido y el pie representan lo básico, lo cotidiano, lo que parece insignificante. Pero para Dios, nada es insignificante cuando se trata de su pueblo. Él cuida lo que sostiene el caminar, no solo lo que llama la atención. Este cuidado constante también revela que la prueba no fue abandono. Aunque hubo hambre y dificultad, nunca hubo negligencia divina. El mismo Dios que permitió el desierto fue el Dios que preservó al pueblo dentro de él. Esto desmonta la idea de que dificultad significa ausencia de Dios. A veces su presencia se manifiesta precisamente en la preservación durante la prueba. El texto menciona 40 años para subrayar la duración del cuidado. No fue un acto puntual, fue una fidelidad prolongada. Dios no se cansó de sostenerlos día tras día, paso tras paso. Su cuidado fue suficiente. La constancia de Dios es una de las pruebas más fuertes de su amor. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias caminatas. ¿Cuántas veces hemos llegado hasta aquí sin darnos cuenta de cuántas cosas Dios ha preservado en el camino? No todo se rompió, no todo se perdió, no todo se desgastó como podría haberlo hecho. Eso también es provisión. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado. Dios no solo nos da fuerzas para avanzar, Dios cuida lo que nos permite seguir caminando. Y esta fidelidad silenciosa prepara el corazón para reconocer que vivir de la palabra de Dios también es aprender a confiar en su cuidado diario, aun cuando no siempre lo... Después de recordar el cuidado constante de Dios en el desierto, Moisés revela el significado espiritual de todo ese proceso. El desierto no fue solo provisión ni preservación, fue paternidad en acción. Dios no trató a Israel como a un extraño, sino como a un hijo. Deuteronomio 8:5. Se narra: reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Este versículo introduce una verdad que muchos prefieren evitar. Dios corrige porque ama. La corrección no es señal de rechazo, sino de relación. Un padre corrige al hijo que le importa, al que ama lo forma. La ausencia de corrección no es libertad, es abandono. Dios le dice al pueblo que reconozca esta verdad en su corazón. No basta con saberla intelectualmente, debe ser entendida interiormente. El desierto tuvo momentos difíciles, pero esos momentos no fueron castigo destructivo, sino disciplina formativa.
Dios estaba moldeando un carácter capaz de vivir en obediencia cuando ya no hubiera escasez. Aquí se revela un principio espiritual clave. La disciplina de Dios busca preservar, no destruir. El Padre corrige para proteger al Hijo de decisiones que podrían dañarlo. De la misma manera, Dios permitió pruebas para formar discernimiento, dependencia y obediencia en su pueblo. Este pasaje confronta una visión superficial de la fe, donde se espera que el amor de Dios se exprese solo en comodidad. Pero el amor verdadero también corrige. El padre que nunca corrige deja al hijo expuesto al peligro. Dios, en cambio, forma el carácter antes de entregar la herencia. La corrección también revela cercanía. Dios no disciplina a quienes no considera suyos. La disciplina confirma la relación. Israel no era tratado como una multitud sin nombre, sino como un hijo bajo cuidado directo. El desierto fue una expresión del amor responsable de Dios. Este versículo también nos ayuda a reinterpretar nuestras pruebas. No toda dificultad es consecuencia de desobediencia. Algunas pruebas son herramientas de formación. Dios usa procesos largos para trabajar áreas profundas del corazón: orgullo, autosuficiencia, impaciencia, olvido. La corrección de Dios no busca humillar por humillar. Busca enseñar. Busca establecer límites que protejan. Busca formar un corazón que aprenda a escuchar. Por eso Moisés insiste: reconoce en tu corazón, porque solo cuando entendemos el propósito de la disciplina, dejamos de resistirla y comenzamos a aprender de ella. Como castiga el hombre a su hijo, la disciplina de Dios no es señal de ira, es evidencia de paternidad, y este entendimiento prepara al pueblo para la siguiente advertencia: cuando llegue la abundancia, no confundir la bendición con independencia. Porque el Dios que corrige es el mismo Dios que bendice, y ambos actos nacen del mismo amor. Después de recordar la disciplina amorosa de Dios, Moisés dirige la mirada hacia el futuro. El mayor peligro ya no será el desierto, sino la abundancia, porque cuando la necesidad aprieta, el corazón clama, pero cuando todo prospera, el corazón puede relajarse y olvidar. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Este versículo funciona como un puente entre el desierto y la tierra prometida. Dios advierte que la obediencia no debe depender de las circunstancias. No se obedece solo cuando hay hambre, se obedece también cuando hay plenitud. El temor de Dios no es una reacción momentánea, es una forma de caminar. Moisés describe luego la tierra a la que están por entrar: abundante, fértil, rica en recursos, segura y próspera. Todo lo contrario al desierto, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. La descripción continúa mostrando una tierra donde no habrá escasez ni limitación, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Aquí aparece el gran riesgo espiritual. Cuando ya no falta nada, el corazón puede dejar de depender. El desierto obligaba a mirar al cielo cada mañana. La abundancia puede tentar al corazón a mirar solo a la tierra y a sus propios recursos. Por eso Dios advierte antes de bendecir. No quiere que el pueblo interprete la prosperidad como autosuficiencia. El peligro no es la abundancia en sí, sino olvidar a quién proviene. Cuando todo funciona, cuando hay pan, agua, seguridad y estabilidad, la palabra puede dejar de ocupar el centro si el corazón no está firme. Este pasaje nos confronta hoy de manera directa. Muchos buscan a Dios con intensidad en el desierto, pero lo relegan cuando llegan los tiempos buenos. La abundancia revela el corazón con la misma fuerza que la escasez. La pregunta ya no es: ¿confiarás cuando falte?, sino: ¿recordarás cuando sobre? Dios no se opone a la prosperidad, Él la promete, pero advierte que la prosperidad sin memoria espiritual se convierte en una trampa. Por eso insiste en el temor del Señor, en andar en sus caminos, en mantener viva la obediencia aun cuando ya no hay urgencia visible. Guardarás, andando en sus caminos y temiéndole, porque la verdadera fidelidad no se prueba solo en el desierto, sino cuando la mesa está llena. Este llamado prepara al pueblo para entender que vivir de la palabra de Dios no es solo depender cuando falta pan, sino seguir obedeciendo cuando el pan ya no falta. Después de advertir sobre el peligro de la abundancia, Dios señala el riesgo interno más grande que nace cuando todo empieza a ir bien: el orgullo. No es la tierra, ni el pan ni la riqueza lo que destruye al pueblo, sino un corazón que olvida quién es la fuente.
Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios no dice quizás te olvidarás, dice cuídate. El olvido espiritual no suele ser repentino, es gradual. Comienza cuando la obediencia se vuelve secundaria, cuando la gratitud se enfría, cuando la dependencia se sustituye por costumbre. El olvido de Dios no empieza con rebelión abierta, sino con descuido del corazón. Moisés continúa describiendo ese proceso peligroso. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios. Aquí se revela el patrón. Saciedad, comodidad, exaltación del corazón, olvido de Dios. El problema no es comer ni edificar, el problema es atribuirse lo que solo Dios pudo dar. El corazón empieza a sentirse autosuficiente, fuerte, seguro por sí mismo. El punto culminante de esta advertencia aparece con una frase que resume la raíz del orgullo humano. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aquí Dios desenmascara el engaño más antiguo del ser humano, creer que el éxito es exclusivamente resultado del esfuerzo personal. El trabajo es real, el esfuerzo existe, pero la capacidad misma para producir proviene de Dios. Cuando el corazón se atribuye el mérito absoluto, se rompe la dependencia y comienza la caída. Por eso Dios recuerda algo esencial. Deuteronomio 8, 18. Se narra, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Este versículo es clave. Dios no niega el trabajo humano, pero afirma su soberanía. Él es quien da el poder, la capacidad, la salud, la inteligencia, las oportunidades. Olvidar esto no solo es ingratitud, es desconexión espiritual. Este pasaje nos confronta profundamente hoy. Vivimos en una cultura que celebra la autosuficiencia, el mérito personal y la independencia absoluta. Pero Dios advierte, cuando el corazón se exalta, la memoria espiritual se debilita. Y cuando se pierde la memoria de Dios, se pierde el rumbo. Cuídate de no olvidarte del Señor, porque el mayor peligro no es la falta, sino creer que ya no necesitamos a Dios. Así, esta parte del capítulo nos recuerda que vivir de la palabra de Dios también significa recordar constantemente quién es la fuente de todo, porque solo el corazón que recuerda permanece humilde y solo el corazón humilde permanece firme. En Deuteronomio 8, Dios no solo advierte contra el olvido, enseña que recordar es una disciplina espiritual. No se trata de nostalgia ni de repetir historias del pasado por emoción. Se trata de mantener el corazón despierto, porque el olvido no es solo falta de memoria, es pérdida de conciencia de Dios. El capítulo repite una idea con fuerza. Acuérdate, no como sugerencia sino como protección, porque cuando el corazón recuerda quién es Dios y lo que Él ha hecho, se mantiene humilde, dependiente y obediente. Pero cuando el corazón olvida, se vuelve vulnerable al orgullo, a la autosuficiencia y finalmente a la caída. Recordar implica traer al presente lo que Dios ha hecho en el pasado, es decirle al alma, esto no lo lograste tú, esto lo hizo Dios. Recordar es una manera de cortar el engaño interno que dice, yo puedo solo. La memoria espiritual es una defensa contra el ego. En este punto el capítulo nos muestra que la abundancia exige más memoria que el desierto. En el desierto la necesidad te obliga a recordar, pero en la tierra prometida el bienestar tiende a anestesiar. Por eso Dios insiste tanto. Él sabe que el corazón humano, cuando se sacia, se distrae, se acostumbra, se confía y lentamente deja de mirar hacia. Recordar también es un acto de gratitud. Un corazón agradecido raramente se vuelve orgulloso. La gratitud mantiene viva la dependencia. Cuando uno agradece, reconoce que recibió. Y cuando reconoce que recibió, entiende que no es dueño absoluto de su destino. Dios entonces usa la memoria como ancla para que el pueblo no se vuelva arrogante. Además, recordar es un acto de obediencia interna. No es solo decir sí, Dios me ayudó, es permitir que esa verdad forme tu conducta. El recuerdo correcto produce decisiones correctas. Si recuerdas que Dios es quien provee, no confías en el dinero. Si recuerdas que Dios es quien guía, no confías en tu intuición. Si recuerdas que Dios es quien te sostuvo en el desierto, no te desesperas en la prueba ni te envanece la abundancia. En otras palabras, recordar no es mirar atrás,
es vivir hoy con conciencia del Dios que te sostuvo ayer. Esto nos confronta a todos, porque muchos olvidos espirituales no ocurren por mala intención, sino por desgaste, rutina, exceso de ocupación. El corazón se llena de cosas y se vacía de memoria. Y cuando se vacía de memoria, se vacía de reverencia. Y cuando se vacía de reverencia, comienza a desobedecer sin darse cuenta. Por eso Deuteronomio 8 nos enseña que la memoria espiritual debe ser cultivada. Recordar requiere intención, detenerse, reconocer, agradecer, volver a la palabra, revisar el camino. Si no lo haces, el mundo te entrenará para olvidar. Y este es el punto profundo. El que recuerda a Dios permanece de pie, porque la memoria lo mantiene humilde, y la humildad lo mantiene cerca de Dios, y cerca de Dios está la vida. Así la parte 8 nos deja una verdad firme. La memoria no es un detalle emocional, es una disciplina que protege el alma. Recordar es resistir el orgullo. Recordar es mantener el corazón despierto. Recordar es seguir viviendo, no solo de pan, sino de la palabra, incluso cuando hay abundancia. En esta sección final de advertencia, Dios ya no habla de posibilidades abstractas, habla con seriedad absoluta. Después de mostrar el peligro del orgullo y del olvido, deja claro que las consecuencias no son simbólicas, son reales. La historia no se repite por casualidad, se repite cuando el corazón no aprende. Deuteronomio 8, 19, se narra: Mas, si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Este versículo es contundente. Dios no amenaza, afirma, no exagera, advierte con verdad. Olvidarse de Dios no es un error menor, es un cambio de dirección. El texto muestra que el olvido siempre conduce a sustitución. Cuando se deja de depender de Dios, algo más ocupa su lugar. El corazón nunca queda vacío. Aquí Dios conecta el olvido con la idolatría. No porque el pueblo planea abandonar a Dios de un día para otro, sino porque el olvido progresivo termina desplazando a Dios del centro. Cuando el corazón se vuelve autosuficiente, ya no necesita a Dios. Y cuando ya no lo necesita, comienza a buscar seguridad en otras cosas. Dios continúa con una comparación que corta cualquier falsa sensación de privilegio. Deuteronomio 8, 20. Se narra: como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Aquí se revela una verdad clave. Dios no hace acepción de personas cuando se trata de obediencia. El pueblo elegido no queda exento de consecuencias si actúa igual que las naciones que ignoran a Dios. La elección no es licencia para desobedecer, es responsabilidad para vivir conforme a la palabra. Este pasaje confronta una idea peligrosa: creer que tener historia con Dios garantiza permanencia automática. Dios deja claro que la permanencia depende de escuchar su voz. No basta con haber vivido milagros en el pasado si el corazón ya no responde en el presente. El problema no es la tierra, ni la prosperidad, ni las bendiciones. El problema es dejar de atender la voz de Dios. Porque la vida no se sostiene por memoria histórica, sino por obediencia continua. El pueblo podía recordar el maná, y aún así desobedecer. Por eso Dios insiste tanto en escuchar su voz. Este cierre de advertencia no es cruel, es misericordioso. Dios prefiere advertir antes que permitir la destrucción silenciosa. Él sabe que el olvido espiritual no produce una caída inmediata, sino una pérdida gradual que termina en ruina si no se corrige. Aquí Deuteronomio 8 se vuelve espejo para cada generación. No importa cuántas bendiciones hayas recibido, cuántos desiertos hayas atravesado o cuántas veces Dios te haya sostenido. Si el corazón deja de escuchar su voz, el camino se desvía. Esta parte nos deja una verdad firme y seria. Vivir de la palabra de Dios no es solo una enseñanza del desierto. Es una condición permanente para permanecer en la vida. El olvido nunca es neutro. O recuerdas y vives, o olvidas y te pierdes. Y por eso Dios habla con tanta claridad, porque su deseo no es la ruina del pueblo, sino que permanezca vivo, obediente y dependiente de él. Deuteronomio 8 no termina con una bendición emotiva ni con una promesa abierta, sino con una verdad que define la vida espiritual. El ser humano solo permanece firme cuando vive bajo la dirección constante de Dios. Todo el capítulo apunta a esta realidad central.
No es el pan lo que sostiene la vida, es la palabra de Dios. El desierto enseñó dependencia. La provisión enseñó confianza. La abundancia puso a prueba el corazón. Y la advertencia final dejó claro que olvidar a Dios siempre tiene consecuencias. Dios llevó a su pueblo por un camino largo no para retrasarlos, sino para formarlos, no para debilitarlos, sino para enseñarles que la vida verdadera no se construye sobre recursos visibles, sino sobre una relación viva con Él. El maná caía cada día, pero no podía guardarse. De la misma manera, la relación con Dios no se acumula, se vive diariamente. Este capítulo revela que el mayor peligro del ser humano no es la escasez, sino la independencia espiritual. Cuando el pan sobra, cuando la tierra produce, cuando la vida parece estable, el corazón corre el riesgo de dejar de escuchar la voz de Dios. Y cuando se deja de escuchar, se comienza a caminar sin dirección, aunque todo parezca funcionar. Por eso Dios insiste tanto en recordar el camino, recordar el desierto, recordar la provisión, recordar la disciplina, porque la memoria espiritual mantiene vivo el temor de Dios, y el temor de Dios mantiene el corazón alineado. Deuteronomio 8 nos confronta hoy con una pregunta que no se puede evadir. ¿De qué estás viviendo realmente? ¿De lo que tienes o de la voz que te guía? Porque el pan sostiene el cuerpo, pero no gobierna las decisiones. El pan llena el estómago, pero no dirige el corazón. Solo la palabra de Dios da sentido, rumbo y estabilidad a la vida. Solo ella corrige cuando hay abundancia y sostiene cuando hay escasez. Vivir de la palabra no es una metáfora bonita, es una forma de vida. Es elegir obedecer cuando no hay presión. Es recordar a Dios cuando todo va bien. Es mantener el corazón humilde cuando hay éxito. Es seguir escuchando su voz cuando el ruido del mundo quiere reemplazarla. Así, Deuteronomio 8 nos deja una enseñanza eterna. El que vive de la palabra permanece firme en cualquier temporada. Ni el desierto lo destruye, ni la abundancia lo corrompe, porque su vida no depende solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.